Dios es experto. Y lamentablemente hoy vemos, ¿no?, que hay cantidad de cristianos que están ahí ya en el pozo de la desesperación, están en el sótano de sus vidas y están luchando, y la mayoría de ellos ya con ganas, como en el boxeo, ¿no? Josué, que sabe un poco más de boxeo, ¿no?, de tirar la toalla. La toalla se tira ya, creo yo, que es cuando el boxeador ya no va a poder más continuar. Entonces su representante, su manager, es el que tira la toalla como diciendo: hasta acá, no va más. O también el colgar los guantes, ¿no? Bueno, hace tantos años que vengo peleando y se terminó. Vamos a colgar los guantes, vamos a descansar. Parece que hay muchos cristianos que se encuentran en esta situación, ¿no?, en ese pozo, en ese sótano de la desesperación, y que ya con ganas de abandonar todo, ¿no? Se dice que el predicador Moody, y tengo entendido que a esto lo hizo de niño, trazó un círculo y se puso dentro de ese círculo y dijo: Señor, todo lo que hay aquí dentro te pertenece. Y era él el que estaba ahí adentro. Y ese hombre ganó más personas para Cristo que cualquier otra persona antes que se inventara el micrófono. Dios es experto en llevar, no solo en sacar del pozo, ¿no?, sino de llevar también a una altura victoriosa. Y Moody era aprendiz de zapatero. Digo esto porque después al final vamos a hablar un poquito más sobre eso. Bien, Eclesiastés. Vamos al libro de Eclesiastés. Y dice capítulo 1, que estuvimos leyendo, versos 1 y 2. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y la palabra vanidad en este pasaje no está relacionada con vanagloria o una jactancia desmedida, sino que vanidad se refiere a un gran vacío. Un gran vacío en el que parece que muchos creyentes hoy se encuentran. En esa vanidad de vanidades, un vacío que no lo logra, parece llenarlo. Mucho más aquel que no conoce al Señor, ¿verdad? Una vida que no conoce a Dios, o un cristiano que no camina con Dios, es dueño de una gran vanidad, de un gran vacío espiritual. Y hermanos, es hora de despertarnos, es tiempo de comprender, como dice el Señor en San Juan, capítulo 15, verso 5. Separados de mí, nada podéis hacer. Dice nada, ¿no? Ese nada es nada. Amén. Si al final de este día nuestra vida está en el pozo, ¿no?, en el sótano, hagamos algo porque para que el día que viene, el día que se avecina, si no sigamos allí en ese pozo, porque esto es más que lamentable. Hay personas que parece que han formado su estilo de vida así, ¿no?, en la miseria, en el dolor, en la queja todo el día, sintiéndose así. Bueno, ya parece que llega un momento que hasta les gusta
Hasta les gusta vivir de esa manera. En ese vacío, en esa vanidad. Pero si buscamos a Dios con un corazón sincero, Dios es experto en sacarnos de la vanidad, de ese pozo, de ese sótano de la desesperación, ¿no? Y llevarnos a una altura victoriosa. Capítulo 2 de Eclesiastés, verso 1 en adelante. Capítulo 2, verso 1. Dice así: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. El predicador habla acá de que probó de todo, con la alegría, con la risa, pero el resultado seguía siendo el mismo, un gran vacío. Y nosotros podemos ver, el mundo a veces busca ver películas de los tres chiflados para alegrarse un poco, de Charles Chaplin, contratar payasos, pero si no está bien con Dios, al final la persona se quedará abrazada a un gran vacío, a una gran vanidad. Hay mucha gente insatisfecha y desilusionada, que tienen más valor para, más bien, quitarse la vida que para enfrentar los problemas y vivir la misma vida. Habrán escuchado seguramente algunos hermanos quizás esa anécdota, ¿no?, de una persona que va al médico por una gran tristeza que sentía, por un gran vacío. Entonces el médico le dice, no, mire, allí en la esquina hay un hombre que hace reír a todo el mundo. Nadie se va de ahí sin reírse después de estar con él. Ese payaso es espectacular. Y el hombre le dice, ese payaso soy yo. El predicador también habrá probado, ¿no?, quién sabe con cuántas cosas, ¿verdad? Y sin embargo, seguía en lo mismo. Una carcajada ocasional de nada sirve. Yo conozco gente que por fuera son muy alegres, y ustedes también, todos conocemos, ¿no? Parece que la vida le sonríe. Así que uno en algún momento dice, pero ¿cómo puede cargar con tanta emoción, con tanta alegría esta persona, ¿no? Y yo acá caminando. Pero son vacíos sus vidas. Son realmente un gran vacío, una vanidad de vanidades. De nada sirve todas estas cosas, ¿no?, ni esas carcajadas. Lo que se necesita es una sonrisa continua, una vida con el Señor Jesucristo, para que Él nos dé verdaderamente vida y vida en abundancia. Dice el predicador que probó también de agasajar su carne con vino, pero volvió a tener sed. Quizás en su opulencia habrá probado las mejores marcas, como decimos hoy. Acá
asalto llega desde San Juan y desde Mendoza, en las mejores bodegas argentinas, lleva vino, pero de nada sirve, no llena. La vida sigue un gran vacío. Y este hombre también seguía experimentando ese gran vacío. Hay allí en la ruta y la avenida Barbieri, en el terreno baldío enfrente al shopping, un cartel que dice: la madre de todas las drogas es el alcohol. Y la gente a veces se mete en estas cosas, ¿no? Quiso agasajar su carne con vino, pero volvió a tener sed. El vino no es más que el diablo embotellado. Usted sabe, hermanos, que yo propuse en mi corazón que en casa no entrara jamás de mi parte ni vino ni cerveza. ¿Cuántos hogares, cuántas familias han quedado destruidos por el vicio? ¿Cuántos matrimonios han roto? ¿Cuántos hijos andan llorando por la vida? ¿Cuánta gente ha quedado en la miseria? Bueno, que el Señor nos dé su gracia, ¿verdad? Luego el predicador sembró, ahí de acuerdo a Eclesiastés 2, practicó la agricultura, edificó grandes obras arquitectónicas, hizo pasar las cosas más bellas de la vida ante sus ojos, los mejores paisajes, las mejores obras de arte, pero el resultado seguía siendo el mismo, un gran vacío, vanidad de vanidades, un gran vacío. Ahora, ahí en Eclesiastés 2, pero verso 10. Verso 10. Dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Por eso es necesario buscar a Dios, porque la vida sin Dios no es más que vanidad de vanidades. Y lo importante no está debajo del sol lo importante, sino, como dice el corito, ¿no?, más allá del sol. No nos demoremos, no te demores, no nos demoremos, me incluyo. Busquemos a Dios, porque si no, al final del día la frustración va a seguir siendo la misma y la depresión puede dar su golpe mortal. Es tiempo, hermanos, es tiempo de buscar a Dios y de no vivir en vacío. Hay un ejemplo de el águila. Hubiera querido conseguir una imagen sobre el águila, pero entre el trabajo y la salud que estamos pasando, no lo pude lograr. Pero vemos allí el Salmo capítulo 103 y vamos a ver este ejemplo del águila. El Salmo 103, verso 5. Salmo 103, verso 5, que dice, hablando de Dios: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces pidamos a Dios que nos saque. Pidamos a Dios que nos saque de este pozo, de este sótano, y nos lleve a la victoria, a una altura victoriosa. Se dice que esta ave, el águila, vive a los 40 años
a los 40 años, vive una crisis profunda y debe tomar una decisión de vivir o morir. Seguramente que más de uno de los que estamos acá hemos escuchado esta historia que sucede con el águila. Y si quiere vivir, el proceso es doloroso. Primero, debe romper su pico viejo contra las rocas. Y esto es sumamente doloroso. Ella se va, ¿no? Se va a un lugar desierto, rocoso, y allí debe de romperse su pico contra las rocas. Al surgir un pico nuevo, con este debe arrancarse las garras, una por una, y luego al surgir las garras nuevas, debe arrancarse, quitarse las plumas viejas y pesadas. Y después de tanto dolor y sacrificio, allí aparecen las plumas nuevas y está en condiciones de volar nuevamente a una altura victoriosa, de emprender su vuelo otra vez. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a que Dios nos saque del pozo, nos saque del sótano a una altura victoriosa, de ese lugar insoportable, y nos lleve a volar a una altura victoriosa? El Señor no va a forzar a ninguno, pero Él ofrece. Podemos rejuvenecernos entonces como el águila y pedir a Dios su ayuda y elevarnos a esa victoriosa altura. Se dice que algunas águilas deciden morir y están empantanadas, y que hacen los cazadores, les ponen una capucha para que no vean y les cortan las alas. Y así hay muchos cristianos también hoy en su pozo, ¿no? En el sótano oscuro de su cautiverio, allí padeciendo, sufriendo, en su pecado, en su dolor. Y aunque algunas águilas hermanas tratan de ayudarlas y vuelan en círculos, dice, trayéndoles comida para que cobren sus fuerzas, ¿no? Y puedan volar. Y también llevándolo a la parte espiritual. Este es nuestro rol, ¿no? Este es nuestro rol como predicadores, poder ayudar a otros. No estamos para lastimar a ninguno, no estamos para criticar. El Señor no nos puso como jueces de ningún hermano, no estamos para lastimar los sentimientos de ninguno, sino para ayudar. Ese es nuestro rol, para ayudar, para que podamos acercarnos al Señor, para que puedas acercarte al Señor y Él te saque de ese pozo de la desesperación. Y si no lo conoces al Señor, aún eres un pecador no arrepentido y necesitas al Señor como el único y suficiente Salvador. El otro día le dije a Darío que era pecador y se puso a llorar. No entiende, por supuesto, ¿no? el significado total de lo que le dije, pero realmente es así. Somos pecadores. Algunos arrepentidos, otros no, pero toda la humanidad es pecadora. Y todos necesitamos que el Señor nos ayude a volar a esa altura victoriosa, llevarnos a ese lugar. Solamente el Señor y nadie más que Él puede sacarnos de ese sótano y terminar este día volando con Cristo en una victoriosa altura. Yo creo, hermanos, que aquellos que ya tenemos algunos años en la vida cristiana, deberíamos de retomar el pasar al altar.
Es tiempo, hermanos. Es tiempo de hacerlo. Creo que más de uno lo hemos experimentado a eso. Y ya es tiempo de pasar al altar y pedir al Señor que nos lleve a esa altura victoriosa. Alguien dijo, el altar es la oficina de Dios. Y yo voy allí para tomar las mejores decisiones y para aprovechar las oportunidades. Necesitamos, hermanos, y que nuestras decisiones sean sinceras, sean correctas. El altar es un lugar de tres motivos por los que pasar. Es un lugar de un encuentro con Dios. Allí nos encontramos con Dios. El altar es un lugar de una actividad espiritual. Allí clamamos, allí nos presentamos delante de Dios. Oramos, rogamos. Es un lugar de una actividad espiritual. Y el altar es un lugar donde se manifiesta la presencia de Dios. Queda para que meditemos en esto y podamos retomar nuevamente esa actividad de hacerlo. Finalmente, para poder volar también, salir de ese sótano, de ese pozo y volar a una victoriosa altura, necesitamos no quedarnos estancados en el pasado. Hay muchos cristianos que también están estancados en el pasado. A veces dice, ¿no? Vamos en el auto y no encontramos lugar para estacionar. Dice, prohibido estacionarse, o prohibido solo para ambulancias, o prohibido estacionar de tal hora a tal hora, o hay una línea roja que, bueno, nos da a entender que ahí no podemos estacionarnos. Nosotros los creyentes también tenemos prohibido estacionarnos en ciertas áreas de nuestra vida. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Verso 13. Palabras del apóstol Pablo, Filipenses 3:13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía bien claro lo que quería. Una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Él tenía prohibido estacionarse, quedarse, detenerse en el pasado. Nosotros también, hermanos, tenemos prohibido detenernos en el pasado. Si miramos allí 2 Corintios capítulo 5, libro de 2 Corintios capítulo 5, verso 17, ¿alguien puede leer 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Para nosotros, los creyentes, los que amamos a Dios, los que deseamos que el Señor nos lleve a una altura victoriosa, dice, todas las cosas son hechas nuevas.
Si buscamos en el libro de Números, capítulo 14, vamos al Antiguo Testamento, Números, capítulo 14, Génesis, Éxodo, Levítico y Números, cuarto libro de la Biblia, Números, capítulo 14, verso 1. Hablando sobre el pueblo de Israel, una vez que ya habían salido de Egipto, y mire lo que dice Números 14, verso 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Querían volverse atrás. Ojalá, decían. Era tanto el deseo que decía: ojalá hubiéramos muerto. Vamos a otra vez a Egipto. Ellos tenían prohibido por Dios volver a ese lugar. Pero parece que ya, como decíamos al principio, ¿no?, ya habían formado un estilo de vida que hasta les gustaba. Estaban, como dice el dicho, ¿no?, como chancho en el chiquero, tan contentos que hasta les gustaba, parece, ese estilo de vida, esa queja continua contra Dios, ese desear morirse o haber muerto en Egipto, o volver, vamos otra vez para allá. Éramos más felices allá que acá. Tenemos prohibido, hermanos, como hijos de Dios detenernos. Y necesitamos aprender a tomar distancia del pasado, porque el pasado nos lastima mucho, nos castiga, y hasta se vuelve una tortura para muchos. Lo que se le llama pasado traumático. Pero cuando sabemos que el Señor Jesucristo me perdonó, que me limpió con su sangre preciosa derramada en la cruz, no debo entonces estacionarme. No debo estacionarme y quedarme allí, ¿no?, en el pasado. Una cosa hago, dijo Pablo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Lo mejor está en el futuro. Nosotros lo sabemos que es así, como hijos de Dios. No está en el pasado lo mejor. Y no podemos tampoco vivir, ¿no?, del pasado para justificar la inoperancia de hoy. Sí, porque yo antes ganaba niños para la escuela dominical. Sí, porque yo antes era la mano derecha de don Carlos. Sí, porque yo antes visitaba a los enfermos, iba para allá. Hermanos, no podemos detenernos en los logros ni en los fracasos. Ni en los logros ni en los fracasos del pasado. No podemos detenernos. Necesitamos seguir adelante. Hay personas que cargan con inmoralidades, con vicios, con abusos, con abandono y tantas cosas otras más, que de recordarlos nos da un dolor y hasta vergüenza. Por eso dice Pablo: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Le dijeron los ángeles a Lot, Génesis 19, verso 17: escapa por tu vida, no mires tras ti.
No mires para atrás. No podemos detenernos. Haya sido bueno o no. Hay mucha gente lastimada, hay muchos cristianos heridos. Hay muchas victorias también, pero no podemos detenernos en ellas. Necesitamos seguir, extendernos a lo que está delante. El Señor Jesús le dijo a la mujer adúltera: vete y no peques más. No vuelvas atrás, le dijo. No vuelvas atrás, le estaba diciendo, ¿verdad? No nos detengamos entonces, ni en las victorias siquiera del pasado, para justificar la inoperancia de hoy. El pasado puede paralizarnos, ¿verdad? Y tenemos como creyentes, como hijos de Dios, prohibido estacionarnos. Mateo, capítulo 14. San Mateo, capítulo 14. Tenemos prohibido estacionarnos en la duda. Mateo capítulo 14, verso 27. Mire lo que dice, hablando de Pedro. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor venía caminando sobre las aguas, ¿verdad? Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor Jesús le extendió la mano a Pedro, pero Pedro, ¿qué pasó? Sacó los ojos del Señor. Sacó los ojos del Señor y se hundió. Y sus gritos también parecen iguales que los nuestros hoy, ¿no? Gritos de desesperación, gritos desesperados de socorro. Pero siempre es así. La mano del Señor nos saca. La mano de Dios nos levanta. Entonces, hermanos, ya para ir terminando, no dudamos de que la Biblia es la palabra de Dios. No dudamos que nuestros pecados fueron perdonados, que hay un cielo y una vida eterna dada por Dios. Y no dudamos que el Señor volverá pronto, y esperamos, y estamos anhelando su segunda venida, su regreso. Creemos todas estas promesas, pero como dijo Pablo, hermano, me olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Que el día de mañana, el lunes, no nos encuentre en el pozo, en el sótano, sino que nos encuentre en una altura victoriosa. Prosigo a la meta, dice. Prosigo a la meta. Termino con esta frase de Guillermo Carey, que fue llamado el padre de las misiones modernas. ¿Sabe lo que dijo Guillermo Carey? Dijo: si quieres hacer grandes cosas para Dios, emprende grandes cosas para Dios. Y este hombre, al igual que Moody, también era zapatero, y él mismo se hacía llamar zapatero rementor. Hasta de los más humildes, Dios puede levantar hombres y mujeres para él, sacarlos del sótano, del pozo, y llevarlos a una victoriosa altura. Es mejor, hermanos, es mejor
gastarnos en el servicio del Señor que oxidarnos. Un cristiano oxidado no puede dar ninguna utilidad, ni para sí mismo, ni para los demás, ni para Dios. Pero un cristiano que se gasta en las cosas de Dios es de bendición para su propia vida, para los suyos, para la vida de la iglesia y para la vida de los otros que no conocen al Señor. Vamos a